Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Mercedes y esto es Las Voces del Cuerpo, viviendo en Lyme, donde os hablo sobre la enfermedad de Lyme, más concretamente en su estadio crónico, y mi experiencia y mi vivencia con esta enfermedad durante muchos años. Bueno, de momento aún no estamos entrando en lo que ha sido en el marujeo de mi vida, pero pues no, porque básicamente quiero que tengáis claras las bases de la enfermedad, de lo que es, cómo cursa, cómo funciona y cómo llegamos a este estadio, para que luego podáis comprender un poco mejor mi historia personal y también podáis entender mejor cómo puede darse en otras personas, las variedades de cómo se desarrolla en cada persona según su propio cuerpo, etcétera. Al final, sí, las enfermedades tienen unos patrones, tienen unos síntomas, etcétera, pero luego también se manifiestan de formas diferentes, con mayor agresividad, menor agresividad, dependiendo también de cómo está ese sistema, ¿no? Ese cuerpo entero directamente. En el anterior vídeo ya estuvimos hablando de lo que es la transmisión del Lyme a través de vectores, más concretamente la garrapata, que es como su vector por excelencia. Ya vimos que se están estudiando otros tipos de vectores que pueden también transmitir la enfermedad, aunque como decimos pues está en estudio. Y ahora pues nos tocaba hablar de lo que es la transmisión de la enfermedad entre personas. Yo este vídeo lo he hecho ya tropecientas veces. Lo grabé en mayo. Es más, os voy a mostrar, es que para que veáis la liada, o sea, la liada maravillosa que he tenido con esto. Aquí os voy a enseñar lo que viene siendo mi programa de edición, para que veáis el pitote que tengo montado de cortes y microcortes dividido en dos partes, porque al final dividí todo. Y aún así, bueno, me vi en la obligación de dividirlo en dos partes, ¿no? Porque se me quedaba muy largo. Y aún así no estaba muy contenta con cómo estaba siendo el tema. Así que, bueno, dije, bueno, fui grabando también pues otras partes, aparte de aquello que notaba yo que no se había quedado muy bien, etcétera. Pero aún así no estaba del todo contenta. Ahora diré por qué. Volví a grabarlo y seguí haciéndolo más o menos igual o peor. Con eso lo digo todo. ¿Por qué me ha estado pasando esto? Primero porque para mí es como un tema un poco complejo y delicado de hablar, y por lo tanto pues me ofusco un poco mentalmente. Luego porque soy muy curiosa y al final pues voy a explicaros tan al detalle pues que no sé si os voy a rayar, sinceramente. Pero me he dado cuenta que tengo esa tendencia de ir a explicarlo de esa manera y tampoco puedo hacer otra cosa. Así que lo siento, os vais a tener que aguantar con cómo funciono. Entonces os voy a ir contando poco a poco. Me voy a guiar incluso de mi propio vídeo anterior, porque sí que hay cosas que estaban bien y no quiero olvidarme de contar, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que aclarar con este tema. Veréis que dentro de este segundo apartado también lo voy a dividir como en dos. Entren en este vídeo o no entren en este vídeo, va a haber una división. Básicamente porque la primera forma en la que nos podemos contagiar entre personas, digamos que está más clara, mientras que las otras formas en las que nos podemos contagiar entre personas están en estudio, y básicamente se habla de posibles formas de contagio entre personas. Entonces ya solo porque me faltará a mí esta palabrita de posibles, digo, se me puede echar la gente encima, porque lo estoy explicando como dándolo por sí, y es algo que realmente aún está en estudio. Entonces pues quería explicarlo bien. Así que bueno, no os voy a dejar más con la intriga, vamos a pasar al tema. Pero antes quiero recordaros, esto siempre lo voy a decir, que no soy doctora especializada en la enfermedad de Lyme. Soy paciente de muchos años, lo cual me da cierto nivel de conocimientos, sobre todo porque yo he tenido mucha curiosidad también, he ido indagando. Entonces pues sí, es verdad que tengo bastantes conocimientos, pero no soy una persona que esté dando tratamiento, etcétera, para la enfermedad de Lyme. A día de hoy, en la actualidad, tengo un técnico superior en nutrición y además estoy cursando un máster en microbiota.
¿Y por qué os digo esto? No es una fardada, es básicamente porque también sí que hay ciertos conocimientos ya a un nivel más médico sobre la salud integral del cuerpo, y posiblemente haya momentos en los que sí que os pueda dar ciertos consejos y tal que ya tengan más que ver con mi terreno profesional, por decirlo de alguna forma, y que puedan ayudar en el acompañamiento, el tratamiento de la enfermedad, etcétera. Entonces, pues bueno, sí que hay cosas que serán más a un nivel de que voy indagando, etcétera, y otras pues que ya también tengo estudios oficiales que apoyan todo este conocimiento, ¿no? Entonces, no pretendo que os autodiagnostiquéis con esta información, que os autotratéis, etcétera. Esta información es porque si ya tenéis la enfermedad, pues que la podáis conocer un poquito más, si no la tenéis, para que sepáis que existe y podáis prevenir, si acabáis de ser contagiados, que sepáis qué tenéis que hacer, y si sospecháis que la tenéis, que vayáis a los profesionales a decir sospecho de tal y que os puedan hacer las pruebas necesarias o podáis indagar o al menos tengáis más recursos para que os diagnostiquen bien la enfermedad y tengáis un acompañamiento médico. Esta enfermedad, intentar sanar de ella como cualquier otra enfermedad compleja sin ningún apoyo de un profesional es una locura, ¿no? O sea, no llegamos, no damos abasto, necesitamos ese buen acompañamiento y esa buena guía, evidentemente, para hacer las cosas pues bien, ¿no? Entonces, bueno, dicho este mensaje que siempre os voy a dar, porque creo que es importante recordarlo, ahora sí, ya pasamos al meollo y vamos a ir a por el gran grupo, el fijo, el que sí, que tenemos mucha más seguridad de que puede ser un contagio entre personas. Y este es, evidentemente, yo digo evidentemente porque me parece súper lógico, pero a lo mejor alguno ya lo habéis pensado, pues el contacto con la sangre de una persona que tenga la enfermedad. Ya sabemos que la sangre es un flujo altamente infeccioso, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, a lo mejor no vamos a estar mezclando heridas con el prójimo así, tonta y locas, ¿no? Pero sí que hay un método por donde corremos más peligro de transmitir la enfermedad y de que no la transmitan. Y esta es la transfusión, la donación de sangre. Claro, a lo mejor ahora entendéis por qué me ha costado tanto hablar de este tema. O sea, es muy peliagudo porque pues puedes despertar miedos sociales, que la gente no quiera donar, que la gente no quiera recibir transfusión. Entonces, bueno, ahora veremos por qué ocurre esto. Sí que os voy a especificar que la sangre cuando es donada antes pasa por diversos filtros, tanto de test que se hacen orales a la persona que va a donar para descartar enfermedades o situaciones en las que no puede donar, ahora lo veremos, como que luego se hacen también test de sangre, ¿no? Lo que pasa es que por el funcionamiento que tiene la enfermedad de Lyme, que aún no se la tiene muy en el ojo de mira, como para tener cuidado con ella, etcétera. Todo esto hace pues que que pueda ser susceptible de pasar, digamos, estas primeras fases o barreras de cribado de que tenemos una enfermedad y no podemos donar, ¿no? Ahora, pues, como os digo, lo explicaremos con más detalle. Y bueno, pues yo recuerdo que en el otro vídeo es que, o sea, fijaos, se ha pasado tiempo, que me ha dado tiempo hasta volverme corta de mirada, que hasta gafas me han puesto el tiempo que ha pasado. Ay. En fin, volvemos. Recuerdo que en el primer vídeo que hice, además aquí nos metí un story time, de que en mi caso, por ejemplo, pues tuve suerte de que nunca fui a donar, porque aunque tuve el camión de la donación de sangre delante de mis narices varias veces a lo largo de mi vida, sobre todo porque los plantaban aquí delante de la universidad y del instituto, etcétera, pues es verdad que quería donar, pero nunca me atrevía a donar porque ya me encontraba mal. Entonces no sentía tanto que a lo mejor tuviera algo que fuera transmisible, pero sí que
me daba miedo desmayarme, caerme, porque ya me sentía como muy débil yo, ¿no? Y pues decía, te quitan, donas bastante cantidad, no recuerdo bien la cantidad ahora, pero yo sabía que ya me podía marear, ¿no? Porque me sentía, pues eso, muy débil. Entonces, pues mira, gracias a Dios yo no he hecho algo que a lo mejor pudiera haber enfermado a otras personas por esa vía, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a pasar ahora, me voy a abrir aquí en pantalla todas las cosas que os quiero explicar, a ver si soy capaz de explicarlo en orden. Y bueno, pues para guiarme bien y no perderme yo misma, como me pasó en el anterior, pues, voy a ir compartiendo pantalla, grabando pantalla mientras voy grabándome, ¿no? Para ver, vamos a hacer las cosas en un orden. Entonces, pues bueno, os quería compartir este artículo del Mundo, donde nos explican qué es lo que hacen cuando vamos a donar, ¿no? Qué es lo que hacen con nuestra sangre cuando vamos a donar. Y aquí ya nos dicen que pues todo esto lleva una seguridad, un proceso de documentado y protocolizado para que sea lo más limpio y seguro posible, ¿no? Entonces, pues aquí dicen que primero te hacen estas preguntas, esta hoja de donación, con una serie de preguntas que ahora veremos. Bueno, no veremos las preguntas exactamente, pero sí lo que tiene en cuenta esta hoja de donación, para saber si tenemos que ser excluidos de la donación de forma temporal o permanente. Esto es muy importante, ya veréis. Y además, después de esto... Vale, a ver. Bueno, aquí si leéis el artículo, pues veréis que os cuenta que hay cosas en concreto, como si tenemos relaciones íntimas con diferentes personas. En la actualidad, pues por ejemplo, estarías excluido de la lista, pero esto ahora lo veremos. Y lo siguiente que nos cuentan es que te explican el proceso, tienes que firmar un consentimiento informado de cómo va todo esto. Una vez que hemos donado, aquí nos explican que nos vuelven a hacer cierta interrogación para asegurar ciertas cosas, nos miran temas de tensión y tal. Bueno, podéis ver vosotros el documento, que está muy bien. Entonces, pues nos dicen que lo siguiente es que se extraen 2 tubos de sangre para realizar una analítica para ver que esté todo correcto en esa sangre, ¿no? Os recomiendo leer este artículo porque está súper bien explicado lo que hacen con la sangre, lo que se coge, lo que no se coge, cómo se conserva, etc. Está muy muy guay, la verdad. Aquí nos dicen: remarcan en el centro de las fusiones que los productos solo se habrán podido etiquetar tras conocer que todos los resultados de la analítica son correctas. Que cualquier componente que presente alguna irregularidad, una muy común, el exceso de colesterol, se descarta. Solo pasa a las cámaras del almacenamiento el producto que ya está listo para servir. O sea, realmente, por eso quería deciros que no os asustarais, realmente miran muy 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 al detalle muchos elementos que si no cuadran, no están bien, la van a retirar, van a rechazar esa sangre, no la vamos a poder utilizar. Entonces vamos allá, ¿qué es lo que miran sí o sí cuando realizamos la donación? Bueno, ahora nos venimos aquí a la Cruz Roja y vemos también, tenéis aquí en preguntas frecuentes, podéis saber un montón de cosas. Yo os he abierto las 2 más importantes para este vídeo, que es que, bueno, pues que la sangre no se transfunde tal y como se obtiene, sino que se separa, se determina el grupo sanguíneo y se realiza un análisis de sangre sistemático y riguroso que garantice la calidad del producto. Se fracciona una vez que ya está analizada para obtener los componentes que necesitamos de ella, ya sean glóbulos rojos, plaquetas, etc. Porque dependiendo de cada enfermedad para la que vaya a ser utilizada esa sangre, pues se necesita un elemento u otro, ¿no?, que sustituir. Y entonces aquí nos dicen qué es lo que se analiza en este análisis de calidad de la sangre, ¿no? La determinación del grupo sanguíneo, porque así sabemos a qué paciente le va bien cada sangre, ¿no? Hacemos ahí una escabechina con los grupos sanguíneos. Determinamos los anticuerpos irregulares. Esto es algo muy importante y aquí nos vamos a detener un momentito. Recuerdo
que también, aparte del grupo sanguíneo, miran los hematíes, es decir, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen diferentes parámetros, se subdividen en diferentes parámetros que nos indican su volumen, la cantidad que hay, si están maduros, si están inmaduros. Cuando estos parámetros varían, nos pueden estar diciendo que algo ocurre en ese cuerpo. Aunque quizás no lo asociemos mucho, cuando estos glóbulos rojos están irregulares, también nos pueden estar hablando no solo de anemias, sino pues de infecciones que estén impidiendo que esos glóbulos se formen bien, se maduren bien, se formen toda la cantidad que necesitamos. Esto, pues, por ejemplo, en la enfermedad de Lyme es un parámetro que podemos ver desequilibrado, desregulado, ¿no? Pues porque estamos tan en jaque mate que ya incluso afecta a la fabricación de nuestros glóbulos rojos, la infección. Bueno, y es una señal incluso pues de otras enfermedades, pues como puede ser talasemia o cáncer, ¿vale? Entonces, ya por ahí, como decimos, este sería otro filtrado. Si estos glóbulos rojos los ven raros, si ya hemos visto que incluso el colesterol ya es un elemento que deciden cribar, es decir, esta sangre tiene colesterol, no la vamos a utilizar, pues puede ser que si vieran nuestra sangre con estos glóbulos rojos desequilibrados, no los usen. No, es verdad que no he estudiado en profundidad si es una persona con anemia o talasemia, si lo rechazan. Eso, bueno, podéis indagar un poquito más, pero yo creo que si vieran estos glóbulos rojos desequilibrados ya dirían, no, esta sangre no está bien, aquí pasa algo, ¿no? El segundo punto vemos determinación de anticuerpos irregulares. Estos son las defensas o los glóbulos blancos. Si también los vemos que hay exceso que hay un deceso, o sea, faltan glóbulos blancos, ya pues nos puede estar dando información de infecciones que están cursando en ese momento, aunque no nos esté diciendo qué infección segura. Tener en cuenta que cuando nos hacen una analítica más general de sangre, podemos ver parámetros como más a grosso modo, por decirlo de alguna manera, que nos estén indicando que hay algo. Los doctores y las doctoras, cuando ven estos parámetros desequilibrados, según cómo sean, según cómo se relacionen entre ellos, deciden mandarnos a un especialista o a otro, o mirar en más detenimientos. Por ejemplo, si sospechan que tenemos X cosa, decir que nos miren más concretamente esas defensas que suelen atacar a ese tipo de enfermedad. Entonces ahora os voy a dar también un poquito más de detalle sobre esto, cuando terminemos de ver este punto. ¿Qué más analizan? De sí o sí analizan el VIH, la hepatitis B y C y la sífilis. Y aquí también haremos un inciso. Pues ya tenemos aquí una aproximación al tema del Lyme importante, y es que la sífilis, si lo recordáis del primer vídeo, es una espiroqueta, igual que la Borrelia burgdorferi, la causante de la enfermedad de Lyme, y cursa de formas muy similares, trabaja de una forma muy parecida, es más, la conocemos como casi que la prima hermana del Lyme, ¿no? Y nos sirve muchas veces conocer la sífilis y su funcionamiento para comprender también el funcionamiento de la enfermedad de Lyme. Entonces, si tiene tal valor y tal importancia la sífilis como para tenerla dentro de este grupo de enfermedades graves que analizan de todas, a mi parecer la enfermedad de Lyme debería estar aquí. Y más todavía cuando vemos el cuarto punto, donde encontramos la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad, la transmite un vector llamado la chinche besucona, es como más conocida por la gente de a pie con este nombre. Guarda para mí ciertas similitudes con el Lyme, no de la misma manera que la sífilis, sino en el sentido pues que también creo que es parásito, si no recuerdo mal, también es una enfermedad transmitida por un vector que puede pasar desapercibida y que cuando pasa desapercibida se cronifica y genera unos desequilibrios en el organismo y unos problemas también importantes. Entonces es como que comparte los mismos rasgos, ¿no? De complejidad y de gravedad que la enfermedad de Lyme, y por lo tanto aquí me vuelve a pasar lo mismo que con la sífilis. Creo que la enfermedad de Lyme se tendría que buscar sí o sí cuando se analiza una donación.
vemos otras enfermedades como el paludismo, el HTLV, que es un virus también muy cercano al VIH. Entonces, aquí os voy a hacer el inciso que os quería contar. Como estamos viendo, y como ya os he dicho, cuando analizamos en busca de una infección tenemos que analizar unos parámetros en concreto. A lo mejor os suena de la pande, que buscábamos la proteína del virus, etcétera, para determinar si estaba infectada la persona. Cuando hacemos las pruebas del cupitajo, también ahí la PCR también está buscando estas proteínas, etcétera. Hay varias formas de encontrar un bichito en sangre, sea por estas proteínas específicas de ese organismo, porque bajan X tipo de defensas, etcétera. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cuando estamos en un Lyme crónico, la analítica más general que se suele hacer hacia el Lyme en todos los sistemas médicos suele dar un falso negativo, sobre todo cuando estamos en la fase cronificada, recordar. ¿Por qué? Precisamente porque por estar cronificados nuestra inmunidad, esas defensas que ese análisis va a ir a buscar y a detectar, no están activadas. Solemos tener un sistema inmune deprimido de forma crónica porque está cansadísimo de luchar contra esta infección y ya no puede hacer más y ya casi que ni produce. Si recordáis también el primer vídeo, ellas se camuflan, entonces con esos distintos métodos de camuflaje nosotros dejamos de producir las células inmunitarias concretas y necesarias para atacar esa enfermedad. Así que podemos tener un Lyme como un castillo y que no nos dé positivo. Además, os quiero dejar cliqueado abajo el documental de la epidemia silenciosa, donde explican muy bien también qué es lo que ocurre a la hora de realizar el diagnóstico mediante prueba sanguínea de la enfermedad del Lyme, qué parámetros se miran, qué parámetros no se miran y por qué por ahí se cuelan muchos pacientes que tenemos la enfermedad del Lyme crónico, pero no nos pueden diagnosticar a través de la sangre porque damos estos falsos negativos. Si os interesa este tema, pues lo hablaremos con un poco más de detalle, pero preferiría que lo vierais en el documental porque ahí pues está estudiado, está investigado por esas personas y los van a explicar súper bien, mucho mejor que yo. Entonces, ¿qué ocurre? Si no estamos teniendo en cuenta esta enfermedad, no la vamos a ir a buscar en esta criba, ¿no?, de la donación de sangre y por lo tanto podemos transmitirla. Y si estamos en un proceso, en un momento que no estamos dando muchos picos altos de sintomatología y estamos un poquito como más tranquilos, porque es verdad que la enfermedad de Lyme pues, nos puede hacer pasar por estos picos agudos, graves, etcétera, ¿no?, más altos, más bajos, pues tú imagínate que te sientes que te encuentras bien, te están haciendo las encuestas, tú no eres consciente de que tienes ninguna enfermedad, ninguna infección, a lo mejor no das la cara en otros problemas. En mi caso, por ejemplo, pues podría salir el colesterol y podría salir el hipotiroidismo y a lo mejor pues por ahí también se salvaría, ¿no? También me harían el cribado. Pero, por ejemplo, a lo mejor no estás dando otros picos a nivel de parámetros de la sangre como para que hagan que esa sangre se cribe, ¿no?, se diga pues no se usa, y entonces pues ni tú lo sabes, ni se busca el Lyme en la sangre, pasas por todos estos cortafuegos alegremente y donas sangre llena pues de borrelia. Pues qué bien, ¿no? Lo que ocurre con las encuestas, cuando nos hacen encuestas para decidir si temporalmente no debes donar o no puedes donar nunca. En estas encuestas se tienen en cuenta, valga la redundancia, diferentes puntos, como son si has tenido en los últimos tiempos, aquí lo podemos ver en esta información de la Cruz Roja, pues si has tenido intervenciones quirúrgicas en los últimos meses, si has tenido fiebre recientemente, si has tenido gripas, endoscopias, cateterismos, acupuntura sin material desechable, si has tenido tatuajes, si te has vacunado ante la gripe o la alergia, etcétera, 24 horas o 28 días antes, dependiendo de la enfermedad, etcétera. Un montón de temas. Si convives con personas con hepatitis B, aunque estés vacunado y no tengas como una relación muy directa,
si has estado teniendo conductas de riesgo tanto de intercambio de materiales punzantes como jeringuillas, cuchillas, cepillos de dientes que se nos puede clavar en las encías, cepillos de dientes que compartamos, ¿no?, con otras personas, que a veces crean estas microheridas y te puedes ir transmitiendo las cosas, o que estés manteniendo relaciones íntimas con parejas nuevas o con parejas distintas en la misma semana. Estas cosas, todo esto se considera personas pues como de riesgo, que pueden estar teniendo un contacto directo en la actualidad con alguna infección que no dé la cara en el cribado este que decimos, porque aquí también hay que tener en cuenta que hay esto lo podéis ver en las preguntas de Cruz Roja, hay una ventana que ocurre, un espacio temporal que ocurre cuando estamos recién infectados de algo hasta que damos positivo de ese algo, en el que aún no damos positivo, pues precisamente porque no estamos generando la inmunidad o estamos en proceso de generarla para defendernos contra ese bicho. Entonces pues no damos sintomatología ni física ni a nivel sanguíneo. Entonces pues así, al tener en cuenta todos estos tipos de actividades que pueden estar siendo de riesgo, de que podamos estarnos contaminándonos de algo, pues al cribar toda esta gente pues ya nos evitamos también un montón de problemas de cosas que nos salgan en las analíticas de sangre, ¿no? Y sí o sí no podemos donar si tienes hepatitis B, hepatitis C o VIH. Hablan de la hepatitis B incluso estando curado, si eres diabético dependiente de la insulina, si tienes epilepsia y estás en tratamiento, esto pues hasta que no has pasado 3 años sin tratamiento, está bajo control, pues no deberíais donar. Y si hay una enfermedad grave, y evidentemente pues ya estamos hablando de que la enfermedad de Lyme, al igual que Chagas, igual que sífilis, son enfermedades graves y altamente pues contagiosas si es por este medio. Entonces, ¿qué más cositas os quería contar? Ya veis que es una chapa, pero a mí me parece muy interesante. En este otro artículo de Tua Saude, también nos hablan de quién puede donar y quién no puede donar, y más aquí pues podéis ir leyendo vosotros mismos también, pero me ha parecido muy interesante el punto 6, ser saludable y no tener enfermedades transmitibles por la sangre como hepatitis, VIH, malaria o Zika. Por ejemplo, la malaria y el Zika también se transmite por el vector, por mosquito, al igual que ocurre con la enfermedad de Lyme, que también es una enfermedad de vector, principalmente, aunque estemos hablando de la transmisión entre personas. Y uno que me llama mucha atención es la malaria, y ahora veréis cómo aquí se atan todos los cabos. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque la malaria es prima hermana también, así como pasa entre el Lyme y la sífilis, pues ocurre entre la malaria y la babesiosis. La babesia es una de las infecciones que acarrean las garrapatas y que suelen ser coinfección junto con la enfermedad de Lyme, a la vez que Bartonella, clamidia, Epstein-Barr. Acordaros de aquella pedazo de lista que os pasé de todo lo que puede transmitir las garrapatas. Hoy por Dios, pues imaginaros, pues la babesia está ahí. Esto es algo también interesante. Y si seguimos mirando este artículo, pues aquí tenemos un recuadro muy bonito donde os vuelven a contar cuándo puedes donar, cuándo no, con cuánto tiempo tiene que pasar si has sufrido X cosas como la gripe, un herpes labial. Aquí pues nos hablan también de la extracción de dientes, del parto, del embarazo, si ha habido aborto, de la lactancia, vacunas. Bueno, está muy bien que vayáis mirando los diferentes enlaces porque así tenéis como la información completa. Además aquí nos hablan nuevamente de otras enfermedades, como la enfermedad de Addison, demencia. Aquí nos vuelven a mencionar el HTLV, familia del virus del VIH, como os contaba antes. Bueno, es interesante que miréis temas de ciertos tipos de cáncer. Nos vuelven a remarcar la enfermedad de Chagas. Bueno, aquí en este otro artículo de redacción médica nos cuentan precisamente qué es lo que más detenidamente analiza Cruz Roja, pues sé que se pusieron en contacto con ellos y les dijeron pues que todos estos parámetros que podéis pararos a leer tranquilamente. Llegamos a este punto de Mayo Clinic que me encantó porque bueno, nos dicen más o menos lo mismo, ¿no?, que hemos estado viendo hasta ahora de las personas que no pueden donar, y luego pues nos encontramos con este último punto que dice cualquier persona que en los últimos 2 años haya tenido babesiosis
una enfermedad poco común y grave transmitida por las garrapatas. Ay. Entonces, como ya os venía diciendo, la babesiosis es parecida a la malaria, y la malaria pues, ya se está teniendo en cuenta como enfermedad grave por la que no se puede hacer donación de sangre. El punto es que me di cuenta pues, que con todas las enfermedades que se transmiten por garrapatas siempre ocurre lo mismo, por lo visto, se le habla de enfermedad poco común. Creo que porque tenemos socialmente esta idea establecida de que no estamos tan en contacto con las garrapatas como a lo mejor sí que estamos con el mosquito. Con el mosquito pues nos asustamos bastante más, ¿no? Pero además es que vuelan y son como más puñeteros. Pero realmente, esto lo vi en una pequeña noticia sobre un estudio que están haciendo de la enfermedad de Lyme con garrapatas. Si os lo encuentro os lo pongo, si no, no, pero al menos quería dejaros aquí la información. Pues que básicamente en esta pequeña noticia decían que es el segundo vector que transmite enfermedades altamente chungas, infecciosas, ¿no? Pero como que no lo tenemos cultural y socialmente tan interiorizado como el tema de los mosquitos. Además es como en mi casa siempre han dicho que tenían asociado el tema de las garrapatas a los animales, como que solo pican a los animales, y sí que cuando las ves enganchadas a los animales te dan mucha rabia y las quieres quitar porque es como, ostras, está fastidiando a mi mascota, está fastidiando a mi ganado, ¿no? Pero bueno, realmente son puñeteras y pues muchas veces, como ya contábamos en otros vídeos, estamos en contacto con la naturaleza, con otros seres vivos, y las tenemos más a mano de lo que pensamos. Quizás no de la misma forma que el mosquito y no con la misma consciencia, pero yo sé que con el tiempo, cuando voy hablando con las personas, muchas de ellas han tenido contacto en algún momento con las garrapatas. Entonces, realmente está más presente de lo que quizás nos damos cuenta, ¿no? Y bueno, este último punto, que me gustó mucho esta web, es de Consumoteca, donde pues detalla un poco más todas estas enfermedades que están excluidas de forma permanentemente las personas de donar, pues en las enfermedades cardiovasculares, del sistema nervioso central, diferentes tipos de enfermedades que tengan que ver con la coagulación, personas que sufren síncopes, convulsiones, como ya hemos visto la epilepsia pues está ahí también, ¿no? Si están, sobre todo son personas que están como muy activas y necesitan tratamiento. Cualquier tipo de convulsión que ni siquiera tengan esté determinado de dónde venga. Y bueno, me gustó mucho este punto donde nos habla de diferentes tipos de enfermedades, el 1.5, enfermedad gastrointestinal, genitourinariana, hematológica, inmunológica, metabológica, renal, respiratoria grave, activa, crónica o recidivante. Resulta que el Lyme tiene una relación interesante con las enfermedades intestinales, y yo ahora que ya estoy, como os digo, cursando el máster en microbiota, pues cada vez lo tengo más claro por qué se está dando, ¿no? Todo esto. Y ya pues a lo mejor no sabes que tienes Lyme, pero puede ser que estés teniendo un intestino irritable, disbiosis, SIBO, cualquiera de estas, que esté siendo o producto de ese Lyme o simplemente que se estén retroalimentando los problemas, ¿vale? Porque además pues los bichos hacen unas sinergias que a veces también tenemos como de todo a la vez, pues porque se van retroalimentando unos a otros para convivir o fabricar entre ellos un espacio donde estén viviendo felices. Entonces, como me han explicado en clase, llaman a otros colegas para llevarse bien y estar ahí generando el ambiente óptimo para su crecimiento, ¿no? Entonces sí, hay mucha relación entre Lyme y enfermedades gastrointestinales, pero también inmunológicas, porque debilita nuestro sistema inmune y también al dar problemas a nivel gastrointestinal, pues todavía más fastidia nuestro sistema inmunológico, pues porque allí se produce el 80% de nuestra inmunidad en el intestino, en el sistema digestivo. Y encima pues es una enfermedad, cuando estamos hablando de Lyme en este estadio, en este último estadio, es crónico, produciendo otras cosas que también se están cronificando, ¿no? Entonces digamos que en este punto el Lyme entra en muchos sentidos. Sin embargo, como no lo encontramos como tal, pues no podemos decir. Pero sí que es verdad que si a lo mejor ya estamos viendo
aunque no sepamos que tengamos el Lyme, pero ya tenemos pruebas de que tenemos problemas gastrointestinales, de que tenemos problemas inmunológicos, pues aquí seguramente también pasaríamos ya, no podríamos pasar este filtro, ¿no? Y ya pues nuestra sangre no sería utilizada y seríamos descartados de buenos donantes, aunque fuera por, digamos, daños colaterales que produce el Lyme o simbióticos, ¿no? O sea, daños que produce el Lyme junto con otros problemas que están conviviendo juntos porque se llevan de maravilla, ¿no? En el punto 1.8 pues vemos enfermedades infecciosas, padecer o haber padecido, y aquí nos hablan de varias enfermedades, las que ya estamos viendo: hepatitis B, hepatitis C, VIH, HTLV. Nuevamente volvemos a ver la babesiosis, maravilla, o sea, maravilla, me parece maravilla. Me encanta que se tenga en cuenta enfermedades que están ya dentro de las garrapatas, porque esto es una buena ventanita a que dentro de poco pues pueda estar incluida la enfermedad del Lyme. Vemos la leishmaniosis, que también al final es por vector, creo que por mosquito, si no recuerdo mal, también en los animales y en las personas. Tripanosomiasis, la enfermedad de Chagas, el tripanosoma, perdón. Ya hemos visto, ¿no?, la relación también, cómo cursa, cómo se parece al Lyme en ciertas cosas. Yo tengo fe con que dentro de poco, dentro de no mucho tiempo, y sobre todo de la manera que cada vez se va hablando más de la enfermedad de Lyme, se contemple dentro de personas que no deberíamos donar y nos la puedan analizar bien, porque a día de hoy aún tenemos problemas a la hora de diagnosticar con las pruebas seriológicas, pero de esto hablaremos en los siguientes temas cuando tratemos el tema del diagnóstico. Simplemente quería que tuvierais en cuenta por qué es difícil de detectar a través de una analítica de sangre la enfermedad del Lyme, precisamente pues por lo que decíamos, porque no damos muchas veces del Lyme crónico, pues muchas veces no damos señal inmunitario, y porque aún bueno, pues se están desarrollando diferentes analíticas que aún no están, si bien sí que están en laboratorios privados, etcétera, aún no están muy bien instaladas en lo que es, pues por ejemplo en España, en la sanidad pública, ¿no? Pero es como todo, o sea, tener en cuenta que esto ocurre en todas las enfermedades, que se van estudiando, se van encontrando diferentes formas, parámetros para diagnosticarlas, y hasta que realmente no llevan unos años funcionando bien, están bien homologadas, están bien claras, digamos que no pasan al servicio público, a la sanidad pública. A la sanidad pública pasan las cosas cuando ya llevan muchos años en otros lugares funcionando y ya está comprobado que va bien. Y es normal que sea así, porque al final es la sanidad que trabaja para todo el mundo y tiene que estar segura de lo que está metiendo, ¿no?, y lo que está utilizando con el país, con su país. Entonces, esto lo digo porque tampoco entréis en enfado de por qué se mira, no se mira, o sea, todo lleva un proceso y esto aún no está lo suficientemente bien desarrollado, ni bien informadas las personas dentro del campo de la salud, como para que esté funcionando pues como sí que está funcionando en otras enfermedades como es la sífilis o el Chagas, ¿no? Pero bueno, todo se andará. Pensar que la enfermedad de Chagas hasta no hace mucho tampoco se conocía mucho. Pasa que ha hecho como un boom en los últimos 7 años o así, y ya pues se ha instalado, ya se le tiene en cuenta en muchos aspectos, como en la donación de sangre, ¿no? Un punto muy importante me pareció el 1.14, las transfusiones. Pues porque si tú ya has sido transfundido en países endémicos donde haya pues paludismo, sida, el HTLV o el Chagas, pues ya no puedes donar. No vaya a ser que alguien no haya pasado bien el filtro y tú hayas recibido sangre de esa persona que no ha pasado bien los filtros y estés contagiado de alguna de estas enfermedades que en esos países se dan mucho. Entonces, pues volvemos al mismo punto. El día en que se conozca realmente
a qué nivel se encuentra el Lyme de extendido, pues también se tendrá en cuenta en este punto, ¿no? Y endémico, pues ya hemos visto en vídeos anteriores que es una enfermedad que ya tenemos esparcida por todas partes, ¿no? Y que realmente, debido a que no hay las pruebas diagnósticas fieles, necesarias al 100%, que nos diagnostiquen bien, debido a eso pues también, y que la gente pues desconoce la enfermedad, tiene síntomas muy dispares, pues hay mucha gente que no está diagnosticada y por lo tanto tampoco sabemos el número, ¿no? Esto ya lo dijimos, la cantidad de gente que tiene la enfermedad, y pues tampoco lo pueden tener este concepto de país endémico de tal enfermedad, porque aún digamos que no se tienen bien los números de todo, etcétera, pero sí que se sabe que son más personas de las que son declaradas. La exclusión temporal, aquí hay un tema muy interesante también dentro de la exclusión temporal, aunque yo creo que el Lyme tendría que estar en la exclusión total, igual que la enfermedad de Chagas, haberla padecido, o la babesiosis, ¿no? Que están como en exclusión total. Yo Lyme la vería dentro de la exclusión total, porque no sabemos si pueden quedar espiroquetas en sangre una vez que ya estemos bien o hayamos limpiado la mayor parte de la infección, o estemos en un estadio más saludable. No sabemos si pueden quedar por ahí espiroquetas que puedan contaminar a otras personas, ¿no? Entonces dicen exclusión temporal en donaciones homólogas, y nos hablan de ciertas infecciones como la brucelosis y nos dicen los años, ¿no? Aquí vemos que la sífilis, pese a parecerse tanto al Lyme, te hablan de un año tras la curación confirmada. Yo no sé si infecciones por espiroquetas se puede confirmar la curación totalmente. Quizás sí, no tengo conocimiento, ¿vale? Esto está aquí por algo, pero para mí son enfermedades que deberían de estar en no poder donar nunca, ¿no? Toxoplasmosis, que también vemos toxoplasmosis con el tema de las infecciones que transmiten las garrapatas, pues si hay fiebres, etcétera. Si estás medio griposo, hasta que no estás sin síntomas, pues nada. Nos hablan del paludismo también. Aquí pues varios puntos que podéis mirar. Por ejemplo, nos habla del virus del Nilo, que este verano se ha puesto bastante de moda en España, porque hemos tenido ahí casos interesantes y han estado con los mosquitos como locos. Exposición al riesgo de contraer una infección transmisible por transfusión, lo volvemos a ver aquí. Y luego pues nos hablan, pero me encantó también este punto, en el tema de vacunaciones, y nos hablan virus o bacterias atenuados, porque muchas vacunas funcionan con virus atenuados, virus como atontados, para que nuestras defensas aprendan la información de ese bicho y sepan que lo tienen que atacar. Y aquí nos hablan en el punto B de virus, bacterias o rictesias inactivadas o eliminados. Y la rictesia es otra de los patógenos que nos puede transmitir las garrapatas. También vemos vacuna contra la encefalitis por garrapata, otra enfermedad que tiene relación con las infecciones que transmiten las garrapatas. Con todo esto, lo que quiero deciros es que me parece súper curioso como sí que se tienen en cuenta bastantes dentro de todo, aunque la lista de enfermedades que te puede transmitir una garrapata es enorme, ya lo visteis, pero sí que se tienen en cuenta algunas de las más graves que puede transmitir las garrapatas. Entonces esto es lo que hay, y yo creo que tarde o temprano la enfermedad del Lyme estará dentro de estas listas y será más difícil que una persona pueda pasar como si nada por el filtraje que hacen tanto de encuesta como de analíticas de sangre en una donación, y eso, que estés contaminada y puedas transmitir la enfermedad porque has pasado por todos esos filtrajes divinamente, ¿no? De forma exitosa. De forma exitosa, porque esto no es un éxito, desde luego. Y bueno, pues ¿por qué os he soltado toda esta plasta? Porque os podría haber dicho pues por transfusión y quedarme tan ancha. Bueno, pues para que vosotros tengáis la información, podéis entender por qué puede ocurrir. No penséis que es una idea de olla mía, y que pues no, que pues te analizan todo y seguramente te lo verían y no puedes
contaminar por la sangre porque te lo limpian todo. Entonces sí que pasan muchos filtrajes importantes. Además ahora vamos a hablar de otro que también descubrí conforme iba haciendo este estudio. Y si nos encontramos ante esta dicotomía, ¿no?, de que estamos en una pérdida de sangre importante y nos tienen que transfundir sangre, pues que no tengamos miedo y recibamos esa transfusión. Yo sé que hay pues, en creencias, hay pueblos, hay gente que no quiere que les hagan transfusión de sangre, supongo que por algo muy instintivo animal, ¿no?, de que esa sangre puede contener patógenos o puede ser sucia, te puede manchar, ¿no?, de alguna manera, es como esa sensación. Pero si nos encontramos ante este momento de vida o muerte, es importante recibir esa sangre, y en el caso de que venga con algún tipo de enfermedad, ya habéis visto que ellos tienen en cuenta incluso que si ya has sido transfundido en según qué sitios, que puedas llevar X enfermedades, pero siempre las vas a poder tratar, al menos va a haber una esperanza de poderlas tratar y poderlas tener bajo control. Si no recibes la transfusión, pues puedes quedarte ahí y no contarlo, ¿no?, y no tener años de vida y te las puedes perder, básicamente. ¿Cómo nos podemos proteger? Porque cada vez que hablamos de los contagios y tal, pues me gusta hablaros de cómo podemos evitarlos y protegernos de ellos, ¿no?, de la prevención. Evidentemente, si no sabes que tienes la enfermedad, no estás dando señales fuertes, pues no vas a poder evitar, si vas a hacer una donación, que surja esta posibilidad de que puedas transmitir la enfermedad. Ahora, si sabes que lo tienes, no vayas a donar. Si tienes síntomas muy dispares, estás teniendo como todo el metabolismo, todo el cuerpo desregulado, desequilibrado, pues tampoco donéis, ¿no? O sea, ya por vosotros mismos y ya también porque sabéis que está pasando algo pero no sabéis lo que es y puede ser que transmitáis algo perjudicial, ya no solo el Lyme, ¿no?, sino otros problemas. Pues eso, a lo mejor estáis acostumbrados a tener una desregulación intestinal importante, donde tenéis una constante intercambio a lo largo de la semana de diarrea, estreñimiento y tal, pero vosotros pensáis que es vuestro ritmo natural, tenéis más síntomas de otras cosas y no lo asociáis a que tenéis un problema digestivo, intestinal, ¿no? Pues a lo mejor ahí estáis teniendo una disbiosis y vais a donar con una disbiosis que ya hemos visto que están dentro de ese apartado de personas que no pueden donar nunca, ¿no?, las enfermedades gastrointestinales. Entonces, pues bueno, si tenéis ciertos cuadros, pues también aplicar un poco de lógica de, oye, yo no estoy al 100%, y no sé cómo me puede sentar a mí esto, hacer esta donación, y cómo puede sentar a la persona que recibe la transfusión, ¿no? Por otro lado, si estáis en el hospital, tenéis la necesidad de recibir una transfusión, como os he dicho, es siempre mejor recibirla que no recibirla. Y si salís de ahí, ya no digo con síntomas, sino teniendo este conocimiento y estáis un poco preocupados, siempre se pueden hacer cosas, unas intervenciones para poder limpiar esas posibles enfermedades que podáis haber adquirido con esa transfusión. En estos casos, y ya desde aquí os hablo desde los conocimientos, como os digo, de nutrición, etcétera, en estos casos siempre se puede dar un apoyo a través de dieta y suplementos naturales para que la inmunidad esté elevada, la tengamos fortalecida y ahí viene activa por si acaso hay infecciones, que pueda batallar con ellas, pueda limpiar, y podemos mandar protocolos de desintoxicación precisamente para eliminar pues productos que puedan estar soltando estas infecciones a nuestro cuerpo, podamos estar pues haciendo todavía más apoyo a la inmunidad, etcétera. O sea, hay protocolos que podemos hacer después, podéis ir con un nutricionista o podéis hablarlo con vuestro médico. Oye, mira, me han hecho una transfusión, me gustaría hacer aquí una puesta a punto por si acaso. Desde la nutrición, desde la herbodietética, etcétera, se puede dar tratamientos antibacterianos, antiinfecciosos, con plantas antiinfecciosas, etcétera, para asegurarnos
de que si algo ha entrado ahí, pues no crezca y digamos que poder ponernos la venda antes que la hostia, ¿no? Antes que la herida, prevenir. Entonces, pues tener esto en mente también, si de alguna forma toda esta información os ha asustado, os ha dejado un poco en plan, ahora que no puedo recibir, no puedo donar, pues tener en cuenta esto, que si en algún momento recibís una donación, que la aceptéis porque vuestra vida está en juego, y luego se pueden hacer estos protocolos para fortalecer todo nuestro cuerpo, nuestro sistema, y si algo se ha colado, pues que lo matemos antes de que se ponga a crecer y líe la de Dios es Cristo, como ocurre cuando se cronifican estos temas, ¿no? Estas infecciones. Y luego, por otro lado, claro, yo una de las cosas que os iba a decir, uno de los tratamientos que fui a poneros de ejemplo es la féresis, que es como un filtrado de sangre que te hacen, pero básicamente pues tienes una salida de un brazo y una entrada por el otro. Por un lado te sale tu sangre, pasa por una máquina que separa ya los componentes, ¿no? Yo la conocía de forma terapéutica. Entonces, separar esos componentes de forma terapéutica, lo que se separa son toxinas, incluso colesterol, se separan patógenos, microorganismos que no estén, digamos, dentro de las células, dentro de los glóbulos o adheridos a ellos, sino que estén por ahí flotando, esos se pueden separar. Incluso se utilizan enfermedades autoinmunes, etcétera, para digamos, separar residuos que están fastidiando al sistema inmune y está haciendo que esa enfermedad autoinmune vaya peor, ¿no? Y que se separan también elementos inflamatorios, en fin, está muy interesante a nivel terapéutico. Y luego esa sangre que ya ha sido filtrada, todos esos elementos nocivos, pues vuelve a nosotros por la otra entrada, ¿no? Que decíamos. Y buscando esta información, pues vale, descubrí que la féresis se está utilizando en los últimos años en algunos centros médicos como otro método de donación de sangre, y a lo mejor en este sentido os interesa saberlo por si queréis donar, os encontráis bien, pero ya teniendo esta información, pues mira, queréis donar de una forma más segura, más limpia, pues se puede utilizar la féresis. En la féresis el proceso es el mismo, en la féresis para donación, perdón, el proceso es el mismo que en la féresis terapéutica. Sin embargo, aquí lo que se separan son estos elementos que se hacen en realidad en el laboratorio, se separan en realidad en el laboratorio con la donación normal, pues ya se hacen directamente con esta máquina, donde va a estar separando glóbulos rojos, plaquetas, etcétera, lo que necesite para cada distinto tipo de donación, ¿no? O de necesidad de quien recibe la donación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que no se filtran todos estos elementos tóxicos, ni virus, ni bacterias, ni nada, pero claro, si están ahí, no se la va a quedar la máquina se va a quedar, pues eso, los glóbulos, las plaquetas, etcétera, y todo lo malo va a volver a tu cuerpo, pero ya no se lo vas a pasar a otro. Problema que tenemos de enfermedades como la babesia, que se adhieren al glóbulo, creo que al glóbulo rojo, si no recuerdo mal. Si se adhiere al glóbulo rojo, que por eso provoca como una especie de anemia similar a la malaria, ¿no? Se adhieren a los glóbulos rojos. O el Lyme incluso, pues ya sabemos que traspasa las células y puede infectar nuestros glóbulos rojos y blancos, etcétera. Entonces, claro, esa información, esos glóbulos que se necesitan para la donación van a estar infectados, pero no va a pasar toda la infección quizás, ¿no? Es verdad que, como ya hemos visto, en la donación normal se separan en estos elementos y quizás estaríamos en las mismas, pero el problema es con estas enfermedades. Por eso hemos visto que la babesiosis está totalmente descartada, no es temporal, es totalmente un no para siempre, ¿no? Pues porque afectan directamente a los glóbulos, que es lo que se utiliza como materia prima para parte de un tipo de donaciones, como hemos estado estudiando. Entonces, bueno, llevo ya un ratazo, llevo una hora rajando. Espero que os guste, que haya sido con toda esta información, con toda esta extensión, que os guste saber todas estas cosas, que lo utilicéis de forma positiva esta información, que sigáis indagando en los enlaces que os paso, y
Y bueno, pues prefiero hacerlo en 2 partes, como ya os he dicho. Vamos a dejarlo hasta aquí hoy, lo que es la transmisión de Lyme a través de las personas. Esto en cuanto a las transfusiones es todo lo que sé, lo que os puedo decir. A mí en su momento me dijeron, por transfusión se puede pasar la enfermedad. Y la verdad es que no hice más preguntas en ese momento, porque me pareció lo más normal y lógico del mundo. Y lógico, no ilógico, me pareció muy lógico que esa posibilidad existiera, ¿no? Y me alegré, es que sobre todo lo que pensé es que me dio mucha alegría no haber donado, yo nunca. Fue la primera vez que me alegré de no hacer eso, de no ayudar, porque hubiese sido una desayuda más que una ayuda. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo, que como ya os digo, también son temas delicados y también me ha costado lo mío. Y espero que os guste, que ya sabéis que estoy aquí, que si os gusta la información pues que me sigáis, que le deis al suscribir, que así pues va llegando también a más gente, podemos ayudar a más personas, podemos darlo a conocer, que llegue también a profesionales de la salud, que se puedan actualizar en este tema, que puedan indagar. Dale me gusta si os gusta la información, y estoy en otras redes sociales, en Facebook y en Instagram, os las dejo en la caja de información abajo, los enlaces. Y nada, que nos vemos. Chao.